Vamos a platicar sobre este fenómeno que se llama Donald Trump, el monstruo de la política norteamericana. Mi querido Armando Guzmán, obviamente lo conoce, lo escucha, lo ha visto, sabe quién es, corresponsal de TV Azteca allá en la Unión Americana. Otra vez, la sardina Trump, todo se le resbala a mi querido Armando Guzmán. Por ahora sí, por ahora sí, Oscar Mario. Pero sí, los 37 cargos son muy serios. Sí. Entonces, la justicia americana va detrás de él. Y esta es la primera vez que el Departamento de Justicia, esto es, el gobierno federal y su poder judicial, van detrás de Donald Trump con toda la fuerza que tienen. Y esta no es la única vez que lo está haciendo. Viene otros cargos en el Distrito de Columbia, aquí en la ciudad de Washington, por los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. Lo acusan a él de ser directamente responsable por ellos, o lo van a acusar. Entonces ese va a ser otro lío legal. Y todavía hay más. Hay un nuevo juicio también que se le va a abrir en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, por tratar de manipular y por tratar de cambiar los resultados de la elección del 2020. Cuando tú pones todo junto, él tiene un problema enorme enfrente de él. Y no solamente eso, los abogados se le han estado yendo porque él como cliente es muy malo. Él se te adelanta, si eres su abogado, se te adelanta y declara cosas, dice cosas que lo incriminan a él. Él es su propio enemigo cuando se pone a hablar. Cada vez que abre la boca, la riega, como dicen en México. Entonces, este tipo de cosas lo hace ver en problemas. Lo que nosotros vimos ayer no es más que el procedimiento normal que se repite miles y miles de veces a través de todo Estados Unidos, de un acusado que es presentado ante un juez, y el juez le pregunta, lo instruye de los cargos. Generalmente te dicen, ¿quiere usted que leamos los cargos contra usted? En este caso son 49 páginas y nadie quiere oírlos otra vez. Es una cuestión muy larga y llena de legalismos y de todo. Entonces generalmente el acusado dice no quiero, ya estoy enterado de qué es. Y entonces el juez pregunta, ¿es usted inocente o culpable? Y entonces generalmente la gente dice inocente. Si te declaras culpable es porque ya tienes una estrategia legal para hacerlo. Pero eso es todo lo que pasó. Y ayer empezaron a reportar que estaba siendo arrestado. Y es cierto, él fue arrestado porque cuando tú te presentas ante un juez, lo primero que hacen es arrestarte, tomarte las fotografías de estas fotografías en las que sales con números por todas partes y que indican que estás acusado, y después te arrestan y te ponen cadenas y te esposan y entonces te presentan ante el juez. En el caso de Trump no lo hicieron porque es un expresidente y el juez determina ahí, dependiendo de qué tan serios son los cargos, y si te vas a la cárcel, o si necesitas una fianza, o si puedes salir bajo tu propia responsabilidad, que es exactamente lo que hicieron con Trump. Pero la situación es muy seria. Ahora te voy a decir, si a ti, Oscar Mario, o a mí, Armando Guzmán, nos agarran con lo mismo, nos hubieran puesto una fianza de por lo menos $500,000 para salir de la cárcel y estaríamos encerrados hoy. Cualquier persona eso hubiera tenido. Él no lo es porque fue presidente, y no solamente eso, es el líder, el puntero, el delantero en la contienda por la presidencia de Estados Unidos. Ayer tenía en la mañana 50 y tantos puntos de popularidad. En la tarde tenía 61. Después de que fue presentado ante la corte tenía 65. A mí me estaban vaticinando que tendría 67. 65 puntos de popularidad en una contienda presidencial es altísimo. Ninguno de los 7 que están buscando esa misma posición en México lo tienen. No hay nadie más que lo tenga. El mismo Biden, Joe Biden, tiene 41% de posibilidades. Entonces, cuando tú ves esta situación, lo que no te explicas es a dónde va a ir a dar todo esto. Y eso justifica exactamente lo que tú decías en un principio. El fenómeno de Trump es un fenómeno. Nadie esperaba que después de perder la elección, de ser acusado en muchas cosas, de ser acusado ahora por el gobierno federal, de haber sido encausado por 34 otros delitos por evasión fiscal en la ciudad de Nueva York, tuviera esta popularidad, y no solamente esto, sino el dominio del Partido Republicano.
ahí es en donde estamos, y la verdad de las cosas es que tú te rascas la cabeza y dices, ¿qué pasó y a dónde vamos con todo esto? Así es, Armando Guzmán, y como bien señalabas tú al principio de tu reflexión, que siempre son muy exactas, muy precisas, muy bien sustentadas, la acusación actual no procede de un estado, aunque tiene juicios abiertos en Nueva York, tú dices ahora seguirá otro en Washington, D.C., pero esta acusación es federal. La reacción de Trump ha sido repetir su estrategia de siempre. Ha utilizado su propio sistema de comunicación, social truth o verdad social, como sea, para declarar de nuevo que está siendo perseguido por los funcionarios corruptos, empezando por el presidente Joe Biden, nombrados por los demócratas por el presidente Biden. Ha dicho, voy a meter a la cárcel al presidente Biden si vuelvo a la Casa Blanca. Y también, como bien señalabas, para hacerse de más fondos a quienes comparten su percepción de las fuerzas de la ley y la justicia federales norteamericanas, porque finalmente la justicia norteamericana está victimizando a Donald Trump y está trabajando, como bien decías, con los números que señalabas después de acudir a la corte en Florida, de elevar su popularidad. Es muy probable, pues, que sus partidarios en el Partido Republicano sigan siendo siempre los leales al señor Trump, a quien ven como su campeón de todos los pesos en todas las batallas, al menos, como tú dices, hasta el día de hoy o hasta el día de ayer. Pero lo más importante también, como alguien comentaba ayer no sé si fue en CNBC o en CNN, decían, el señor, incluso si se le complica la situación jurídica de aquí a noviembre que se lleve a cabo la elección para presidente de Estados Unidos, desde la cárcel puede competir. ¿Será, mi querido Armando? Sí, es que lo que pasa es que el artículo 22 en la Constitución no te impide estar preso y ser candidato a la presidencia. Lo que pasa es que es un absurdo tan grande que ¿quién va a votar por alguien que está en la cárcel? ¿Quién va a votar por alguien que se robe los Oye, capaz que lo metan a la cárcel y su popularidad se eleva al 90% como Bukele en El Salvador. Una cosa así. Sí. Entonces, lo que ocurre también con esto, date cuenta, es que los procesos legales en Estados Unidos toman mucho tiempo ya de por sí. Sí. Los que tienen dinero y buenos abogados y tienen influencias y poder, siempre alargan los juicios para quitarles fuerza. Entonces, no es aventurado pensar que Donald Trump esté alargando los juicios también y esté dándole largas a todo el procedimiento con un montón de cuestiones legales que puede manejar y manipular. Y entonces el juicio no se hace sino hasta el 2025, cuando alguien más sea presidente de Estados Unidos o cuando él mismo sea presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener a un presidente a quien vas a estar persiguiendo judicialmente. Nunca ha habido nada así, ni aquí ni en ningún lado. Entonces, este tipo de cosas representa preguntas que nadie tiene respuestas todavía para eso y que son muy interesantes porque además representan un reto inmediato, por un lado. Por el otro, si tú eres una persona del público normal, la acusación esta por la que él respondió ayer tiene 49 páginas. Es una cuestión muy complicada y tiene muchas justificaciones legales y legalismos. No toda la gente lo va a entender y no toda la gente lo va a leer. Entonces la mayoría de la gente se va por lo que nosotros les decimos y por los encabezados que ven en la prensa, no va más allá y no va más a fondo. Y entonces se dejan llevar por todo esto. Entonces, por eso tienes más gente que no cree en primera en todo esto. Y enseguida mucha gente más preguntándose por qué es que a Joe Biden, que hizo lo mismo con los documentos secretos, por qué es que a Mike Pence, el ex vicepresidente, que hizo lo mismo con los documentos secretos, ¿por qué no les están juzgando igual? ¿Por qué solamente a Trump? Entonces, ese tipo de cosas, y hay una serie de razones por las que
por las que esto se justifica. El hecho de que Trump haya conspirado para tratar de ocultar esos documentos, el hecho de que sus abogados mismos hayan conspirado con él y ahora se conviertan en testigos de cargo. Todo este tipo de cosas son importantes ante la visión de la gente que no tiene mucha idea de qué está pasando, pero que sí se pregunta, bueno, ¿y por qué Biden no? ¿Y por qué Pence no? Y no solamente eso, ¿por qué Hunter Biden, el hijo del presidente, después de haber sido nombrado durante casi 5 años, todos los días, con diferentes cargos de corrupción, ¿por qué sigue ahí sin que nadie lo aprenda y sin que nadie lo detenga y sin que nadie lo meta a la cárcel? ¿Me entiendes? Este tipo de cosas son las que irritan a la gente y eso podría ser muy peligroso. Sí, mi querido Armando, fíjate, bueno, dame 3 minutos, te quito otros poquitos de tu tiempo, sé que tienes tu programa, inicias tu programa allá en Washington en unos segunditos más. Estoy con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana. Bueno, tal y como se esperaba, estoy con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana desde Washington, D.C., Donald Trump se declara no culpable de 37 cargos. Donald Trump llega ayer, quizá usted lo vio en redes, televisión, donde sea, al Tribunal de Miami, luego de una acusación histórica presentada por el Departamento de Justicia, y son 37 cargos en su contra. Apareció, como siempre, vestido con este traje azul marino, camisa blanca, corbata roja, se declara inocente. El abogado de Trump presenta la declaración en nombre de su cliente ante el juez magistrado federal. Ciertamente nos declaramos inocentes. Armando, hay una duda. Decían ayer los medios norteamericanos, Donald Trump es arrestado y a la vez liberado. ¿Hay información sobre si le toman la foto? ¿Por qué mencionan que fue arrestado? Tú también dabas algo en relación a esto que pudo haber sucedido y llama la atención, bueno, que no permitieron la entrada de ningún medio de comunicación, no hay imágenes, al parecer había solo 10 periodistas que pudieron ingresar, pero bueno, se le toma la foto como imputado o simplemente era una determinación del juez de arrestarlo pero sin la foto. ¿Qué se sabe de eso, Armando? No, mira, lo que pasa es que este es un proceso normal al que se somete a todo mundo. La fotografía esta es la fotografía que te toman y en la que apareces con un número y es el número que tienes y eso indica que has sido indiciado, que has sido procesado de un crimen o de un posible crimen y estás siendo detenido por eso. El hecho de que hayan dicho fue arrestado no es que lo hayan ido a encontrar en la calle y lo hubieran arrestado. Él ya tenía desde la semana pasada los documentos que lo acusaban de 37 cargos federales, de 37 crímenes federales. Entonces, el hecho de que sea arrestado es lo mismo. Si tú te entregas a la policía y dices, aquí estoy, voy a presentarme ante el juez, te ponen bajo arresto en ese momento, te esposan, te toman la fotografía y entonces vas ante el juez. Eso es normal, eso lo hacen para todo el mundo. Entonces, el hecho de que lo hayan arrestado, sí, pero CNN ya está grandecito como para andar recogiendo este tipo de información. Y todo el mundo estaba preguntando, ¿lo arrestaron o no lo arrestaron? Exactamente. O sea, eso es lo que pasa adentro, una vez que ya estás en las oficinas. Y cuando te arrestan es, porque llegaste, aquí estoy, ya aquí están mis abogados, sí, pase usted, señor, vamos a esperar con usted, ahorita va a pasar con el juez. Y en ese momento estás siendo arrestado, ese es el arresto. No es como que te mandaron a los judiciales, te agarraron, te esposaron y te llevaron allá a jalones. No, eso no es para un expresidente. Y lo de la fotografía, no se lo hicieron, utilizaron una fotografía de él, de una fotografía cualquiera, en consideración a que se trata de un expresidente. Claro. Y te voy a decir una cosa, todo eso acuérdate que en Estados Unidos tú no eres culpable hasta que te encuentra culpable una corte de justicia. Entonces, la presunción de inocencia es muy alta antes de que tú llegues ante eso. Y lo más curioso de todo esto es que el juez que lo recibió ayer
y que escuchó su plea o su declaración de inocencia, no es el mismo que va a presidir el juicio. Quien va a presidir el juicio es una jueza a quien el mismo Trump puso y que ya el año pasado determinó a favor de Trump en varios otros asuntos. Porque Trump es el hombre con más procesos legales en su contra en todos Estados Unidos. Entonces, esta ya lo hizo. Esa juez es la que va a tener el caso. Y ahí es en donde está la atención. Aileen Cannon se llama. Es una mujer, es una inmigrante latinoamericana que avanzó mucho y finalmente fue nombrada por Trump a la corte federal en el circuito en Miami. Es la que lo vio, y todo se hizo en Miami porque Mar-a-Lago, en el sur de la Florida, en Palm Beach, está cerca de Miami y está en el distrito judicial que le corresponde. Por eso fue todo en Miami. Bueno, pero solo, Armando Guzmán, y como bien comentaba, solo si el apoyo de la opinión pública a Donald Trump empezara a decaer, podría producirse un rápido cambio hacia otro candidato republicano. Mientras tanto, el campo republicano, dicen allá, se amplía cada vez más con un abanico de aspirantes serios, semiserios, como tú has dicho, y pues hasta el momento marginales. Está DeSantis de Florida, que es el principal aspirante contra Trump, defiende pues una especie de conservadurismo populista similar y se atribuye el mérito de haber desplazado su estado bruscamente a la derecha durante su gobierno. Está también, ya lo has mencionado aquí, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el exvicepresidente Mike Pence, a quien Trump también considera un traidor. Candidatos que podrían pues aprovechar un desliz, pero su tarea para dinamizar a los votantes republicanos en su apoyo es mucho más grande que la de Donald Trump, que como tú dices, después de salir de la corte de Miami, su popularidad se fue a casi el 70%. Así es que, bueno, su peor enemigo, la justicia, el mejor aliado, su popularidad. ¿Qué tanto se pueda mantener así la ecuación hasta noviembre del próximo año? Yo creo que de esto va a depender el futuro del expresidente, ¿no? Esto está en las manos de la justicia y está en las manos de los abogados. Es un caso muy, muy difícil. Las acusaciones son muy, muy serias. No solamente es de él, sino un valet personal, un asistente personal que él tiene, el que también está siendo acusado de conspiración, porque tú debes saber que en un crimen, si yo platico contigo de algo, ya estamos conspirando, y entonces tú ya eres mi co-conspirador, y entonces eres también, te vuelves un objeto de la justicia, de interés de justicia. Entonces, es ese tipo de cosas lo que está haciendo. Es cierto que hay 10 o 12, ya les perdí la cuenta de los candidatos republicanos a la presidencia, y les perdí la cuenta porque en realidad no tienen nada que ver y no son candidatos serios. Hay el gobernador de Dakota del Norte, que lo conocen en su casa y nadie más lo conoce, nadie más sabe quién es. Asa Hutchinson, que es el exgobernador de Arkansas, a quien también nadie sabe y nadie conoce. Fue un señor que ha ocupado cargos en el gobierno y nadie sabe quién es. Cuando los ves a todos, el expresidente tiene 65% de popularidad. DeSantis, que es el segundo en seguirlo, tiene 21%, y de ahí vas a 3 y a 1% con todos los demás. Entonces, no es nada serio, pero a diferencia de México, aquí no va a entrar el que la política y el que se muevan y que los partidos se muevan y que hagan cosas y que defiendan a su candidato, etcétera. Esta es una cuestión puramente legal. Si Trump se libra de esto, va a tener que ser con los abogados que él tenga y con una estrategia de defensa muy, muy grande, que implica muchas horas de trabajo, muchos escritos, muchas investigaciones, muchos descubrimientos, muchas contradicciones a las acusaciones que ya hay. Entonces, ese es el tipo de cosas y ahí es en donde está todo. No es en las influencias o en que vayan a hacer un arreglo para soltarlos si les conviene o si no les conviene. Esas cosas no van aquí y esas cosas hacen
Por eso es tan interesante y por eso es tan complicada esta situación, porque depende realmente de una situación legal. Y por eso Aileen Cannon, la juez en todo esto, es crucial, porque si la juez se alinea detrás de Trump y lo ayuda, entonces eso lo podría sacar de problemas. Acuérdate después, sin embargo, que hay tribunales de apelaciones y que el que pierda aquí va a apelar también al tribunal de apelaciones, y eso es un circuito mayor y es un lío legal mucho mayor. Por eso te digo que la mejor defensa que tiene Trump es extender y alargar y darle larga a las cosas. Lo único que lo puede salvar de la cárcel, y eso es lo que digo yo en mi columna de esta semana, lo único que lo puede salvar de la cárcel es ser elegido otra vez a la presidencia, y eso es motivador muy grande. Oye, entonces, tiene dos opciones, bueno, tiene varias, pero ir a la cárcel permitiéndole seguir con su campaña para competir por su reelección, o ir a la cárcel sin que se le permita competir por su reelección, y la tercera sería pues mantenerse, defenderse en libertad y muy probablemente ganar su reelección en noviembre del próximo año. ¿Para ti cuál es? Es que no hay nadie que le impida ser candidato a la presidencia. No hay nada ni nadie. Nadie lo puede hacer. El artículo 22 te dice que tienes que ser ciudadano de Estados Unidos habiendo nacido aquí. Sí. Que necesitas 35 años y 14 años de vivir continuamente en Estados Unidos hasta el momento de ser candidato. Fuera de eso no dice más. No dice que tienes que estar libre de pecado, que tienes que no estar en la cárcel, que no debes ser un criminal. No dice nada de eso. Entonces ese es un caso en lo que no está prohibido, está permitido. Y nadie le puede impedir detener su campaña, a menos que la juez encontrara razones para detenerlo físicamente y meterlo a la cárcel. Por ahora no hay esa situación. El juez que escuchó que estaba siendo declarado inocente él mismo, lo puso bajo custodia de él mismo, bajo su propia responsabilidad. Y el servicio secreto tiene agentes que lo custodian 24 horas al día y lo van a hacer durante el resto de su vida, porque así pasa con los expresidentes. Y mientras él no tenga que ir a la cárcel por alguna razón que se encuentre adicional en este proceso o en los que vienen. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca allá en la Unión Americana. Mi querido Armando, entonces, a manera de conclusión, están preguntando, ¿hay fecha de inicio? Tiene que enfrentar finalmente, aunque se haya declarado inocente, tiene que enfrentar a la justicia norteamericana el señor Trump, ¿no? Claro, sí, sin ninguna duda. Y necesita haber una fecha, como en el caso de Nueva York. Ya hay una fecha, es el 25 de marzo. ¿Que inicie el juicio? ¿Que inicie el juicio? Se inicia el juicio en Nueva York. ¿Por 37 cargos? No sabemos, porque eso lo va a determinar la jueza Aileen Cannon. Te digo que la jueza es súper importante en esto. El de Nueva York empieza el 25 de marzo, que es en medio de la campaña, porque el 5 de marzo estará votando del año próximo. El 5 de marzo es el supermartes. Vamos a estar en medio de las primarias. Y entonces los señores de Nueva York quieren jalarlo y llevarlo para que él enfrente el juicio. Este es un juicio de evasión fiscal, evasión de impuestos. Sí, y tú sabes que eso, aquí y en China y en todas partes, se resuelve pagando lo que supuestamente evadiste y pagando una multa. Entonces ese es un juicio que no tiene gran importancia. Este sí es importante. El que viene en el Distrito de Columbia también va a ser un juicio federal y también es llevado por el mismo Jack Smith. Y ese va a ser llevado a cabo ante otro juez que va a tener otra determinación. Y después el de Georgia, con otro juez en Atlanta, también va a ser federal y también va a tener a otro juez. Entonces, este hombre tiene malabares encendidos como en fuego, como si estuviera jugando con malabares de antorchas, y se puede quemar en cualquier momento. Depende de sus abogados y de lo fuerte que sea esa defensa, que está costando seguramente millones y millones de dólares, el que él quede fuera de la cárcel. Ahora, este punto es importante y ya no lo pudimos hacer en el segmento anterior. Tú preguntabas si va a la cárcel. No va a la cárcel. El juez que ayer lo puso en libertad, ya lo puso en libertad para este juicio.
solamente la jueza Eileen Cannon, si encontrara algo más, lo podría jalar y lo podría llevar a la cárcel. De otra manera, él no tiene por qué pisar la cárcel mientras dure este juicio. Si fuera encontrado culpable, ya veríamos cuál sería el castigo. Pero mientras, no hay nada que le impida seguir siendo candidato presidencial. Por eso, pero entonces la gran disyuntiva que tiene que enfrentar el señor Donald Trump es cómo va a manejar los tiempos de la justicia con los tiempos de la política, porque la elección presidencial tiene fecha, tiene número, y es noviembre del 2024, ¿no? Efectivamente, creo que es el 5, sí, el 5 de noviembre del 2024. Ese martes es el día en que todo el mundo votará. Eso está a menos de 15 meses de distancia. Sí. Entonces, él puede, como por eso te decía yo en un principio, la estrategia aquí es darle largas a todo esto, y le puedes dar largas con un montón de peticiones a la Corte, con un montón de mociones a la Corte, y entonces puedes alargar esto hasta que él sea presidente. Y ya que sea presidente, entonces sí entramos. Oye, se puede entonces extender el juicio más allá de noviembre del próximo año y Donald Trump ser reelecto como presidente de los Estados Unidos, aunque jurídicamente está pues teniendo que defenderse de estos 37 cargos federales? Claro, porque él es inocente hasta que lo declaren culpable. Y mientras eso no ocurra... Y si lo declaran culpable después de ser presidente, ¿qué pasaría? Estamos en una hipótesis. ¿Qué pasaría? Nadie sabe. Oye, entonces solo... Nunca se ha presentado eso. Nunca, claro, es que solo que le dicten sentencia esta juez y lo declaren culpable, es que podría dejar de competir por su reelección entonces, ¿no? Pues sí, pero para esto tú tienes que ir en contra del equipo legal de Trump, que es fuertísimo. Cuando tú vas a un juicio, tú no estás a la merced del juez. Tú estás defendiéndote y puedes meter mociones a la Corte diciendo no acepto este tipo de acusación. La primera moción es soy inocente, tienes que tirar todo eso a la basura y estos son mis argumentos. Y la Corte tiene que considerarlo. E influir en la psicología de los integrantes del jurado, ¿no? Claro, y ahora ese jurado sería en Miami. ¿Viste lo que hizo saliendo de la Corte? Se fue a meter al ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del restaurante. Es el restaurante cubano más famoso Versalles, ¿no? De Miami. El Versalles. Sí. Entonces se fue a meter al Versalles con todo el liderazgo de la comunidad cubanoamericana. ¿Por qué? Porque de ellos depende, va a ser seguramente varios de ellos los que están en el jurado. Él necesita todo el apoyo que tiene de Florida, que es muy republicano y muy Trump en este sentido, y para eso van a tener que encontrarse a 12 imparciales, o que digan ser imparciales, y tú vete a saber. Y un jurado, uno solo, de los 12, van a estar dos jurados de 12, uno alterno y el otro presente. Uno de esos jurados puede interrumpir la sesión durante meses y se puede oponer a las mociones legales que haya por parte de los dos lados. Entonces, esto va a darle largas. Por eso te decía, el que tiene dinero y tiene buenos abogados puede extender y manipular el sistema jurídico de Estados Unidos, y eso se hace todos los días. Oye, están escribiendo, esto llega de Florida, pero no me dicen de dónde. Dice, Donald Trump siempre ha destinado gran parte de sus ingresos y fortuna a su equipo de abogados. Pues sí, decíamos que lleva 40 años defendiéndose de todo. Entonces, pues, oye, es que la adrenalina es lo que mantiene vivo a este señor, ¿no? Es lo que mantiene vivo a este señor. ¿Sí? Yo pensé que después de perder la elección se iba a ir poco a poco, iba a caerse en el hoyo. Después me di cuenta que no era cierto. Y lo que te vengo diciendo desde hace un par de años, este hombre no solamente es el líder del Partido Republicano, es el que más influencia tiene dentro del Partido Republicano y es el político con más fuerza en Estados Unidos. Es el único que puede mover con el dedo chiquito de la mano izquierda a millones de gentes. Ayer recogió $2 billones en su casa, en su campo de golf en Westminster, en Nueva Jersey, con gente poniendo dinero a su campaña y poniendo dinero a su defensa legal. Ahora, dime, ¿quién lo hace si no es alguien que cree que esa inversión le va a dar réditos?
Y bueno, muchos se sabe, ¿no? Y tú lo has mencionado, muchos en el establishment republicano, pues no quieren a Trump como de nueva cuenta candidato a la presidencia, pero saben que no tienen ninguna otra opción, no tienen ninguna otra opción. O es con él. Exacto. O se reelige el señor Biden. Eso es lo más extraordinario. Sí. Bueno, pues es un caso este señor desde su serie esta, ¿no? Que lo volvió famoso, Pero te voy a decir, él siempre ha sido famoso por meterse en un montón de cosas, y por meterse en política y por andar haciendo cosas. Y te voy a decir, si esta fuera una carrera de caballos, te lo vuelvo a repetir, mucha gente se rió en Twitter y me dijeron hasta de lo que iban a morir. Pero si fuera esta una carrera de caballos, yo estaría poniendo mi dinero en Trump, de verdad. O sea, yo creo que a como están las cosas, Trump va a ganar la presidencia otra vez. Vamos a ver hasta dónde llega la cuestión en el Distrito de Columbia. Ojo, eso va a ser muy importante. Son los mismos fiscales desde el mismo gobierno federal y mismos crímenes federales en contra de él. Eso va a ser importante. Oye, esto dicen Isla del Padre, imagínate muchos mexicanos allá, dicen Isla del Padre, les aseguro que Trump le va a decir a la jueza como en su serie, "You are fired". The Apprentice, va a correr a la jueza. La jueza es una incondicional de él y ha emitido fallos a favor de Trump que fueron regresados y fueron cambiados por la Corte de Apelaciones. Eso habla muy mal de la jueza. Entonces ella va a tener que limpiarse la cara con todo esto y quién sabe si lo haga. Pero Trump tiene como un encanto, entonces se para frente a ti y de repente dice, ay, qué señor más simpático, yo me pongo del lado de él. Entonces es un magnetismo. Y la verdad es que Trump es como es, porque muchos de los hipócritas estadounidenses son igual que él, pero no lo reconocen. Entonces cuando a él lo ven, dicen, mira, este es igual que yo. Por eso tiene la popularidad que tiene. Van a correr de Estados Unidos por andar diciendo eso, pero es cierto. No pueden correr de todas maneras. O sea, no pueden hacerlo. Bueno, pues, de aprendiz a monstruo, mi querido Armando Guzmán, ¿no? Qué bárbaro. Es cierto. Qué bárbaro. Bueno, pues un caso. Pero te digo, si fuera una carrera de caballos, mi dinero estaría en Trump. Bueno, no puede ser que el señor haga lo que se le pega la gana, ¿no? Y ahí sí. Con buenos abogados y con buena defensa, sí. Pero aguas, viene lo del Distrito de Columbia, manténle el ojo puesto a eso, si quieres, cuando eso ocurra. ¿Inicia cuándo? No sabemos, es cuestión de los fiscales. ¿Y ahora la acusación es de qué? Es por haber alentado a la turba a destruir cristales y a atacar el Capitolio. Eso es serio, eso es traición, eso es sedición. Son cargos muy serios. Mi querido Armando Guzmán, siempre con enorme gusto y gratitud por tus despachos tan serios y bien sustentados. Gracias, Armando. Encantado de estar contigo, como siempre, Oscar Mario. Gracias. Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca allá en Washington, D.C. Hacemos otra pausa, seguimos.